La meta principal es la autorrealización íntima del ser. No debe descuidarse por las metas secundarias. Y el mejor servicio que puede hacerse a los demás es la liberación de uno mismo. El maestro Buda. Grado 33. No creas nada, sin importar dónde lo leas, ni quién lo dijo, ni siquiera si yo mismo lo he dicho, a menos que estés de acuerdo con tu propia razón y sentido común. Buda. Grado 33. Nos educamos externamente nutriendo solo la personalidad, pero necesitamos el desarrollo interior que transforma nuestro existir. Grado 33. El siguiente programa es una producción de Fray Rodríguez Producciones. Portal Hidalgo Radio presenta Grado 33, un espacio que despertará tu curiosidad, tus miedos, tu conciencia. Grado 33, el espacio que te pone en contacto con especialistas de los grandes misterios de la humanidad. Salvador Mora, José Chávez y un grupo de especialistas quedan con ustedes. Grado 33 comienza. Grado 33. Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Grado 33. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Morelia, Michoacán, México, para todo el planeta Tierra a través de www.portalhidalgo.com y de la red social en Facebook como Portal Hidalgo. Se abren los teléfonos en cabina 313-7433 y así también sus mensajes, dudas, sugerencias a través de la red social en Facebook también como Portal Hidalgo. Hoy en este jueves, amigos, es un jueves especial porque tenemos de nueva cuenta a nuestro invitado muy especial y que también ya es prácticamente parte de Grado 33, como es el doctor Odilon González Hernández, con quien vamos a tratar una temática igualmente interesante como todas las que tocamos con él, la cual es el estudio transgeneracional. Doctor, muy buenas noches. Un gusto, doctor. También saludamos a nuestro compañero Francisco Espinosa. Muy buenas noches, Salvador. Buenas noches, doctor Odilon.
realmente, como bien lo expresó Salvador, son de esos días que se disfrutan mucho y venimos aquí a ver qué aprendemos. Muchas gracias. También saludamos a nuestro productor ejecutivo Efraín Rodríguez Lechuga, Billy, Brandon en los controles, Jonathan en las computadoras, a todo el equipo de Portal Hidalgo. Su servidor Salvador Mora, como siempre, un gran gusto estar con todos ustedes y entramos de lleno en la temática, el estudio transgeneracional, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, esta noche vamos a compartir esta información relacionada con el estudio transgeneracional, enfocándonos primeramente en algo que se llama Proyecto Sentido, que es cuando nosotros estamos preconcebidos, o sea, antes de nuestra concepción, antes de nuestra fecundación. Pero ¿por qué es importante el estudio transgeneracional? Un estudio transgeneracional es la historia de todo nuestro árbol genealógico, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, que tiene un propósito medular. Uno de estos propósitos se relaciona con necesitamos tomar conciencia de la información que han vivido nuestros ancestros para que de algún modo nosotros podamos descubrir cuáles son los programas inconscientes que estamos repitiendo en nuestra vida. O sea, hay que tomar conciencia de los programas de nuestra familia, hay que tomar conciencia del para qué tenemos que repetir tanta información familiar y también hay que tomar conciencia de entender de qué forma me estoy relacionando yo conmigo mismo y con los demás. Por ejemplo, hay veces tengo un trabajo y me corren, tengo otro trabajo y me corren, tengo otro trabajo y me corren, o bien los trabajos que yo hago son muy fecundos o son muy productivos. Entonces, toda esta es una información, es una frecuencia que depende mucho de la información genealógica que tienen mis ancestros, ¿no? Y ese es el propósito de este trabajo. Y en esta noche en especial, yo quisiera hacer énfasis y invitar a todo nuestro auditorio en relación a cómo hemos sido concebidos o preconcebidos cada uno de nosotros. Este es un estudio que hizo un francés llamado Mark Fraser, y Mark Fraser cuenta su historia porque él dice que cuando su madre se embaraza de él, resulta ser que la señora había cometido ciertas situaciones en donde podía llegar a la cárcel. Y el papá le dice a la mamá, le dice, y si tú te embarazas, es probable que no te metan a la cárcel. Conclusión, la señora se embaraza, la meten a la cárcel, y Mark Fraser se pasa 18 meses en la cárcel, los 9 meses del embarazo de la mamá y 9 meses después, cuando él tiene 18 meses, la madre sale de la cárcel. Pero entonces aquí podemos ver cómo él es concebido con un propósito, tiene un proyecto sentido, desde que si tú te embarazas, puede que no caigas a la cárcel. Y Mark Fraser se dedica a ayudar mucho a gente con parálisis, ¿no? Porque él estaba metido dentro de una situación paralizante. Entonces, aquí es una exhortación a las mamás para que entiendan que el proyecto sentido de cada uno de nosotros, todos nuestros radioescuchas, las madres que están esperando un bebé o aquellas que quieren tener un bebé, es muy importante que tomen en consideración este tipo de información. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál era el ambiente emocional, que esto en términos de estudio de bioneuroemoción se llama ambioma, el ambiente emocional que tenía nuestra madre antes de embarazarnos, 9 meses antes de nuestro embarazo. ¿Cómo vivía nuestra madre 9 meses antes de embarazarse? Luego, ¿cómo vivía el embarazo y cómo ha vivido o cómo fueron nuestros 3 primeros años de vida? Hasta ahí llega esta información del proyecto sentido. Luego llega otro tipo de información más adelante que podremos ir estudiando. Pero aquí es muy importante, o sea, en este caso, la madre, si toma conciencia de esta información, puede ayudar mucho a su hijo. Es decir, si la madre, cuando está no sé, embarazada, por ejemplo, pierde a su papá, pues es una ruptura, una gran separación. Hay muchos casos, por ejemplo, de dermatitis o de enfermedades de la piel. El doctor Hammer habla que las cuestiones de la piel, este es el primer órgano de contacto con el exterior. Entonces, cuando sufrimos un problema de separación, afecta mucho la parte de la dermis o incluyendo la epidermis. Entonces, sí es necesario saber cuáles fueron los pensamientos de nuestros padres antes de decidir voy a tener un hijo, ¿sí? Cómo fue el embarazo de nuestra madre. Yo conocí un caso muy interesante que les traigo aquí a la mesa. Llega ahí a mi consultorio un niño que se mete por abajo de las mesas y levanta absolutamente todo y siempre anda buscando, levanta un papel, levanta un libro, levanta todo y busca. Y se me hace muy raro su comportamiento. El niño tiene 3 años.
Entonces le pregunto yo a la mamá, le digo, ¿qué pasa con este niño? ¿Tienes algún diagnóstico? Porque no es normal su comportamiento. Dice, no, pues él así es. A todos los lugares donde llega, siempre llega buscando. Entonces yo le pregunto a ella, ¿y cómo fue tu embarazo del niño? Dice, pues normal. Le digo, ¿fue un embarazo riesgoso? Dice, no. ¿Fue un embarazo que tú sufriste la pérdida de alguien? Y dice, sí, dice, cuando yo estaba embarazada, mi hermano desapareció. Y entonces lo tuvimos que andar buscando y buscando y buscando y buscando y nunca lo encontramos. Yo embarazada buscaba a mi hermano. Entonces yo le digo, ¿y cuántos años tenías tú? Dice, bueno, y mi hermano, pero digo, ¿cuántos años tenía tu hermano? Dice, mi hermano tenía 17 años. Lo asombroso de esta información es que su papá, cuando la mamá estaba embarazada de ese niño de 17 años que desapareció, resulta ser que a la mamá, el papá se va a Estados Unidos y lo meten a la cárcel. ¿Sí me explico? La mamá embarazada, o sea, y el papá, desaparece el papá cuando la mamá está embarazada de ese niño. Entonces, ¿qué información puede darnos esta? Que cuando este niño tenga la edad de 17 años, hay que ver qué puede pasar. No sé si me explique. Así es, doctor. Incluso en ello también me viene a la mente, cuando usted comenta la cuestión transgeneracional, de que a veces nuestros antepasados, por así decirlo, si uno de momento no corta, valga la expresión, de tajo, X situaciones, pues ahora sí que se está, valga la expresión, de una manera subliminal, destinada a repetirse eso. Claro, sí, Carl Gustav Jung decía que lo que no se toma conciencia tiende a repetirse. Sí, entonces, ¿para qué se repiten los hechos de nuestra vida? Justamente para eso, para que uno, no se repiten para que nuestra vida se estanque o para que uno sufra, no. Nuestro inconsciente lo que hace y que nos trae a la luz esta información de nuestro transgeneracional, lo que quiere hacer nuestro inconsciente es que uno tome conciencia, con el propósito de que uno prolongue su existencia, ¿me explico? Pero nosotros pensamos que Dios no nos quiere, que tengo mala suerte, y entonces no veo que ahí hay un programa inconsciente que me lleva obviamente a mí a repetir situaciones de violencia, situaciones de maltrato, situaciones de abandono, situaciones de enfermedad, y donde yo siempre estoy cometiendo este tipo de repetición porque algo debo de tomar conciencia de esto que estoy viviendo. Entonces, la madre, si toma conciencia de la información, por ejemplo, yo tengo casos, por ejemplo, de una chica, hace poquito llega ahí a mi consultorio y tiene unas úlceras tremendas, tiene una dermatitis muy severa en su tronco y en sus piernas. Y entonces le hago tomar conciencia a su mamá a través de los acompañamientos en bioneuroemoción que nosotros hacemos y que los invitamos a que los realicen cuando ustedes gusten, que quieran estudiar alguna situación emocional de su vida. Entonces la mamá toma conciencia del gran conflicto de separación que ella tenía, ¿sí? Que repercutía en la niña. La niña es una niña pequeñita, tiene 10, 11 años. Entonces, y ya había visto dermatólogos, ya había consultado a todos los doctores, pero la niña no cedía. Obviamente, no sé, en estos casos no se quita la ayuda médica porque eso es vital, pero sí hay un cambio en la información celular de esa pequeña. Es decir, la mamá siempre va a proyectarle la vida al hijo a través de ella. Es decir, si quieres saber cómo piensan tus hijos de su papá, pues es de la forma como la mamá concibe al papá. Entonces la mamá es el filtro para que el niño reciba esa información y es el filtro para que el niño entienda cómo es su papá. No sé si me explique. Sí, por ejemplo, doctor, ¿qué hay de cierto cuando se dice, también me viene a la mente en base a lo que comenta, que el duelo que se vive con la muerte de un ser querido, de un ser cercano, es similar o igual a una separación, a un divorcio? De cierto modo, un divorcio es un duelo, ¿ok? Si lo vemos por el lado del duelo, es correcto. Y también acá hay un duelo de un ser querido y aquí hay un duelo de otro ser querido, en este caso el marido, ¿no? Y obviamente es un duelo. Pero por ejemplo, aquí, relacionado con el proyecto Sentido, que es el tema que quiero abordar esta noche, si se nos muere un familiar cuando la mamá está embarazada, ahí sí hay una información. ¿Me explico? Ahí sí hay información. O también, por ejemplo, hay veces que la mamá se embaraza, pierde al bebé, ¿me estoy explicando? Y entonces ella decide volver a embarazarse. Y hay muchos casos asombrosos en donde la madre le pone el mismo nombre del hijo muerto al que sigue. Y entonces el hijo crece sintiendo que no es su vida. ¿Me explico? Porque él está sustituyendo, es un hijo de sustitución de otro que ha fallecido. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el proyecto de la concepción es muy importante. Por ejemplo, nosotros necesitamos, por ejemplo, saber
si no voy a sustituir, eso es un estudio para que cada uno de ustedes haga su propia autoindagación, estúdiense si ustedes no vinieron a sustituir a alguien de la familia. Por ejemplo, se muere la abuela que se llamaba, no sé, Andrea, y a la niña que nace le ponen el nombre de la abuela, Andrea. ¿Me estoy explicando? O sea, se va a morir la abuela, pero acá vuelve a renacer. Y muchas familias tienen ese tipo de creencia, ¿no? Que la niña es la misma abuela que ha nacido ahora con este cuerpo. Respetable, lo que quieran, pero ya estamos hablando ya de un proyecto sentido. Entonces, por ejemplo, hay muchas familias o muchos matrimonios que tienen hijos porque se sienten solos. En este caso, hay que ver si nosotros somos hijos deseados o somos hijos no deseados. Si nosotros vemos que somos hijos no deseados, y esto es muy fácil de observar, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, nacimos y nuestro padre no nos reconoce hasta tiempo después? Incluyendo el acta de nacimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí hay que ver que este tipo de información, porque eso va a repercutir en la vida, en donde yo no me siento una persona aceptada y tengo que hacer muchas cosas para que pueda ser aceptada. Si yo me sacrifico para que otros me acepten a mí. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Estamos tratando, amigos, el día de hoy aquí en Grado 33, el estudio transgeneracional con nuestro compañero y experto, el doctor Odilon González Hernández. Vamos a la primera pausa comercial, regresamos. Grado 33. Grado 33. Visite nuestro sitio www.portalhidalgo.com. Busque los memes y videos del día aquí en Portal Hidalgo. Ileye Maya ofrece a usted lectura de cartas españolas, tarot, limpias, para casa, negocios y personas, y todo cuanto necesita para armonizar su hogar. Velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, con carbón vegetal y figuras de la Santa Muerte, poderosos amuletos y más. Aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere la persona amada, llene su casa de prosperidad y suerte. Recuerde, solo en Ileye Maya, Plaza Comercial Capuchinas, local 34, planta baja. José Chávez lo atenderá. Se encuentran escuchando Grado 33. Elfo Producciones. Video y fotografía profesional. Pasarelas, 15 años, bodas, bautizos. Cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso 44 31 41 53 26 o al correo electrónico elfo7269@live.com.mx. En Elfo Producciones le damos vida a los recuerdos. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes de 21:30 a 22:30 horas en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. Ahora, para tu negocio, utiliza la tecnología de hoy. Diseña tu idea a través de una aplicación móvil o tu publicidad con animaciones en 3D. El arquitecto Salvador Mora, tu mejor opción. No lo pienses más y marca el teléfono celular 44 31 40 84 01. Garantizamos tu satisfacción y todo a un excelente precio. Llámanos 44 31 40 84 01. Salvador Mora,
Arquitectura. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos, amigos, tenemos mensajes y saludos de Gaena Rodríguez, Verusca Yanikova, Sandra Márquez Guzmán, José Juan García, Lisette Escobar, Yunachi Hurtado, Lolis Lolín, Leti Fernández, María Guadalupe Nishimura, Margarita Olivares Alcántar, Yaridaria González, Rocío Ortiz, Mayrali Maldonado, Octavio Rueda, Rebeca Juárez, Claudia Ávila, Roberto Alejo. Un gran saludo y agradecimiento a todos ellos. Continuamos con la temática, amigos del Estudio Transgeneracional, en el día de hoy con el doctor Odilon González Hernández. Francisco. Sí, realmente algo muy, muy interesante. Ahorita atrás de cámara estábamos platicando precisamente cosas personales que luego no se da uno cuenta precisamente hasta que no tiene enfrente una persona, como en su caso, doctor, que precisamente es capaz de hacerlo consciente de las cosas que están inconscientes. Sí, ahorita hablábamos ahorita aquí en nuestro espacio publicitario sobre, hay muchas mujeres, por ejemplo, que no pueden tener hijos. Y esta es una resistencia del inconsciente a tener hijos. Hay casos, por ejemplo, en donde hay mujeres que tienen conciencia de que su madre no las quiso. Es decir, mi mamá se embarazó, pero ella no se cuidó. Es decir, ¿para qué me tuvo mi mamá si sabía que no iba a poder con mi responsabilidad? Es decir, yo nací, pero luego mi mamá me deja el cuidado de la abuela. ¿Me explico? Mi mamá nunca me cuidó. Entonces esa niña crece con un resentimiento a la madre porque ella no fue cuidada por su mamá y aparte que el papá la abandonó. Entonces obviamente esa niña cuando crezca se va a resistir a tener hijos, o por más que quiera tener hijos va a ser un bloqueo inconsciente en donde ella no vaya a poder concebir, porque cuando ella nace sus padres la abandonan. Entonces, antes de la concepción, es muy importante que nosotros sepamos, por ejemplo, cuál fue el propósito por el que nosotros nacimos. ¿Sí? Y entonces el propósito por el que nuestro padre nos hicieron puede ser, ¿sabes qué? Ya tenemos 6 hijos, vamos a hacer al último para que nos cuide cuando estemos viejos. ¿Me estoy explicando? Sucede, ¿eh? Sí, no, sí. Sucede, o sea, lo he visto. Hay comunidades en donde no se tienen 7, 8 hijos, todos se van, pero al chiquito, o sea niño o niña, lo dejan al cuidado de los padres. Entonces, el proyecto sentido de ese pequeño es, cuando nosotros seamos grandes, tú tienes que cuidarnos a nosotros, y así sucede. ¿Me estoy explicando? Entonces, hay niños, por ejemplo, que cuidan a sus padres cuando están viejos. Hay niños que son preconcebidos para salvar un matrimonio. Es decir, a veces que la pareja tiene muchos problemas y entonces le dice, pues, dale un hijo. Sí, ya están a punto de separarse y la solución. El hijo viene a ser la solución. Exacto. Entonces ese hijo cuando crezca, cuando nazca, siempre va a tratar de estar salvando situaciones en su vida, ¿no? Son niños que siempre son los grandes salvadores son héroes de muchas cosas. Así es, doctor. Realmente eso me pone mucho a reflexionar también. Y me viene también a la mente, doctor, por ejemplo, la cuestión, tengo un caso, que no voy a decir nombres, pero nuestro compañero Efraín, nuestro productor Billy lo conoce bien, que un familiar, que también ya falleció, él falleció en circunstancias trágicas, pero su madre también fallece en circunstancias trágicas, por llamarlo así. Su padre fallece en circunstancias trágicas, él con su hermano quedan huérfanos a poca edad. Sin embargo, él conforme va creciendo, valga la expresión, andaba como a salto de mata, como decimos por ahí, con X amistades, etcétera, etcétera, ¿no? Y recuerdo que familiarmente le decíamos, mira, no te juntes con X persona porque dice ser tu amigo, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque simplemente eran negativos, por decir algo, ¿no? Y él nunca hizo caso. Yo lo que llegué a pensar, ya después de su fallecimiento en iguales circunstancias, trágicas exactamente, es que muy posiblemente él estaba consciente de la situación. Y hubo alguien muy cercano a mí que alguna vez me dijo, el nombre que usted está teniendo hoy en el programa, que tiene razón, transgeneracional, dice, es que posiblemente él estaba buscando estar con su madre y morir de igual manera. Claro.
Sí, de hecho, esta es una lealtad invisible. Sí, esa es una lealtad inconsciente e invisible. Es decir, ¿para qué busco cuestiones trágicas? Porque yo estoy buscando una información que se relaciona con mis antepasados, con mis ancestros. Hay una amiguita por ahí que, por ejemplo, ella pierde a sus padres también en una situación trágica, y a ella le gusta ver mucho eso del internet, donde hay crímenes y todo eso, porque su papá muere en esa circunstancia. Yo le digo, ¿y para qué ves eso? Le preguntaba a esta jovencita, y dice, no sé, pero yo me pregunto por qué veo eso, y no entiendo por qué veo ese tipo de información. Y entonces le digo, ¿y qué pasa con tu papá? Dice, no, pues mi papá murió trágicamente. Entonces, ¿qué está haciendo ella ahí? ¿Qué ve en esa información? Busca esa información de un padre desaparecido que murió trágicamente, entonces su inconsciente la vincula con esa información. Entonces yo le digo, si tú estás viendo eso, puedes repetir esa historia, como el ejemplo que tú planteas ahorita aquí en la mesa. Entonces, ese amigo de ustedes tiene una lealtad inconsciente invisible, muere trágicamente como su madre, como su padre, como sus antepasados, porque es leal a eso. Y hay lealtades invisibles impresionantes. O sea, aquí me hablas de tragedia, pero puedes hablar de lealtades invisibles económicas. Es decir, mi papá fue pobre y yo no me permito ser rico, ¿sí? Hay padres de familia en donde tienen una enfermedad y la enfermedad se va repitiendo y repitiendo, porque yo tengo que tener, no sé, cáncer de hígado, porque en mi familia todos han tenido cáncer de hígado. ¿Cómo se puede cortar todo eso de tajo, doctor? Primero hay que tomar conciencia. Primero hay que hacer un estudio transgeneracional, que esta persona tenga conciencia. Por ejemplo, el hígado, en este caso, pues se relaciona mucho con el sustento alimenticio, con la comida, con el de qué van a vivir mis hijos, ¿no? Cuando las personas se preocupan mucho por qué van a comer mis hijos, pegan el hígado. Hay un caso que nos comentaban en nuestra escuela, en nuestro posgrado, en donde era una mujer que tenía mucho dinero, comía hasta en bandeja de plata, pero la señora tenía cáncer de hígado. Y entonces le dice, señor, ¿usted se preocupa por comer? Dice, ¿cómo me preocupo por comer si yo soy millonaria? Y dice, pues usted tiene una preocupación por la comida, porque puede quedarse sin comer. Dice, ¿hay algún familiar de usted que tenga problemas de comida? Dice, sí, mi hija. Dice, mi hija se casó con un muerto de hambre, ¿sí? Y no sé si come o no come. Entonces, aunque esa mujer comía en bandeja de plata, a ella le preocupaba a su hija que tenía este tipo de situación donde se había casado con un muerto de hambre. No sé si me explique. Sí, sí, sí. Pero entonces, por ejemplo, regreso al tema del proyecto Sentido. ¿Cómo es la historia? Esto hay que estudiarlo. ¿Cómo es la historia de nuestros padres 9 meses antes de la concepción? ¿Sí? Antes de la fecundación. ¿Ok? Una vez que ya sabemos cómo fue el ambiente emocional de nuestros padres 9 meses antes de que nosotros fuéramos gestados, ¿sí? Que igual y nos cuesta un poquito de trabajo saber eso, pero para los que nos están escuchando y quieran embarazarse, pues tienen que entender que el hijo tiene que ser un hijo deseado. Claro. Porque si el hijo no es un hijo deseado, va a tener cierta información en su genética, y entonces el ADN se activa en determinada manera en el transcurso de la vida. Por ejemplo, ¿cómo fuimos concebidos? Por violación, forzados, obligados. No sé cuántos casos hay en donde la mujer se casa por interés, o donde la mujer busca al hombre por interés, o viceversa. Por ejemplo, cuando nuestra mamá se embarazó, fue rechazada por los abuelos, o cuando la mamá se casa y nosotros nacemos, nos fecundan un mes después de casados nuestros padres, pero los suegros, en este caso, rechazan a nuestra madre. La madre se siente rechazada por los suegros. Esa es una información que va ahí dentro del proyecto Sentido de esa persona, y esa persona crecerá con esa situación de rechazo en el transcurso de su vida. ¿Sí me explico? Claro. Por ejemplo, hay veces que tú vas bien emocionada, la mujer va muy emocionada con el varón a decirle, vas a ser papá, y el varón le dice, aborta. Imagínate el impacto emocional de la mamá, que está escrito, esto ya está demostrado, que el niño, es el producto, recibe con mayor frecuencia ese impacto emocional que la madre. Porque la madre lo digiere, lo trata de razonar. El niño no, el niño es el inconsciente, el niño recibe esa información y lo golpea porque el padre lo rechaza. ¿Me estoy explicando? Uh-huh. Entonces, todo esto es muy importante, porque, por ejemplo, si yo me siento rechazado, si mi madre cuando se embaraza se siente culpable, si mi madre, por ejemplo, cuando yo estoy en la panza de mi madre, tengo un padre alcohólico que la golpea, toda esa información va ahí, es violencia. ¿Me estoy explicando? Curiosamente, hay una secuencia en el estudio transgeneracional que si mi padre es alcohólico, es probable que yo sea o soy alcohólico o sea completamente abstemio, es decir, por polaridad.
¿sí? Voy a vivir en una resonancia con mi padre, en donde yo repito la información de mi padre, siendo alcohólico, soy contrario a mi padre, siendo completamente abstemio, o tengo un bar. No sé si me explique. Sí. Así es, doctor. Es en relación a eso. Hay que subsanar precisamente esa necesidad inconsciente. Claro. Estamos tratando, amigos, la temática del estudio transgeneracional con el doctor Odilon González Hernández. Vamos a la siguiente pausa comercial, regresamos. ¿No encuentras la luz en tu camino? ¿Tu vida está llena de problemas? Y lee Yemayá es la solución. José Chávez, santero mayor y gran maestro en lectura de cartas, tarot, caracol y coco. Limpias para recibir protección, bienestar, salud y abundancia todo el año. Plaza Capuchinas, número 34, planta baja. Y lee Yemayá, el camino a la felicidad. Grado 33. Se encuentran escuchando Grado 33. Elfo Producciones. Video y fotografía profesional. Pasarelas, 15 años, bodas, bautizos. Cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas, VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso, 44 31 41 53 26 o al correo electrónico elfo7269@live.com.mx. En Elfo Producciones le damos vida a los recuerdos. Escucha usted la radio en Portal Hidalgo. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes de 21:30 a 22:30 horas en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. ¿Quieres construir, ampliar o remodelar tu casa? ¿O quieres realizar algún proyecto de construcción? El arquitecto Salvador Mora es tu mejor opción. No lo pienses más y marca el teléfono celular 44 31 40 84 01 y todo un equipo de expertos en la construcción quedará a tus órdenes. Garantizamos tu satisfacción y todo a un excelente precio. Llámanos 44 31 40 84 01. Salvador Mora, Arquitectura. Así como tú estás en constante evolución, la Tierra y sus misterios también evolucionan. Grado 33. Continuamos. Regresamos amigos, tenemos mensajes y saludos de Dolores Sánchez, Carla Norma, Gavita MB, Raúl Martín Solís, Clara Nishimura y Marisela González. Un saludo y agradecimiento a todos ellos. Francisco. Quiero aprovechar un momentito para mandarle un saludo a Leti Fernández, que es una persona que también nos escucha mucho y dice que se le hace muy interesante el tema, doctor. Y solo pondría... Hay un estudio por ahí que dice que los primeros 4 años de vida los niños desarrollan precisamente el carácter que ya van a tener. Es que es muy difícil que lo que han aprendido en esos primeros 4 años de vida después los cambien, que normalmente ahí está la base de su carácter y que uno debe estar muy atento precisamente a todas estas señales que nos puedan decir
los gatilleos que tiene la personalidad del niño. ¿Qué está peleado o cómo podríamos empatarlo con el proyecto que usted nos está? Sí. Aquí hay algo muy interesante. La biología del niño es la biología de la madre. Los primeros 3 años de vida, la biología del niño es la biología de la madre. El niño interpreta el mundo de acuerdo como la madre lo vive. ¿De acuerdo? Obviamente el niño seguirá creciendo, seguirá desarrollando su personalidad hasta que llegue la edad de los 7 años. Hasta los 7 años tiene la personalidad creada y de ahí en adelante la personalidad se va a fortalecer, a robustecer, pero es a los 7 años todos los valores que nosotros les podamos dar a nuestros hijos. ¿Ok? Pero aquí el punto está de que debemos de entender que lo que interpreta la madre es lo que pasa en el hijo. No sé si me explique. Si la mamá está concibiendo un mundo de angustia, de necesidad, de zozobra, de miedo, de abandono, de soledad, eso se tiene que reflejar inmediatamente en los hijos. Por eso Carl Gustav Jung decía que nuestros hijos reflejan la sombra de los padres, ¿sí? Entonces, la sombra quiere decir todo eso oculto que no se puede decir, todos los miedos y todas las angustias, todas las emociones reprimidas que nosotros tenemos que forman parte de nuestra sombra, se van a proyectar obviamente en la vida de nuestros pequeños. Y es ahí donde nosotros tenemos esa alta responsabilidad de trabajar en nuestra autoindagación, de tomar conciencia de qué es lo que somos nosotros para que nuestros hijos puedan ser liberados. Por ejemplo, hay muchos niños que no hablan. Que no quieren, o sea, no sé, hay niños que hablan normalmente, no sé, año y medio, 2 años, que empiezan a tener una poquito más de verbalización, y hay niños que duran 3, 4, 5 años para hablar. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué secreto guarda la madre? ¿O qué secretos se guardan en el clan? ¿Me estoy explicando? Hay casos en donde los niños nacen enfermos de las tiroides, de la laringe, y eso se vincula mucho con secretos familiares. Doctor, perdón que lo interrumpa, y en el caso, por ejemplo, de niños que tienen problemas de lenguaje, también es el mismo... Sí, pero aquí hay un problema de comunicación. O sea, que obviamente cada niño, cada familia es un libro que hay que estudiar, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra consulta. Cuando llegan, hacemos un acompañamiento en bioneuromoción, entonces vamos a hacer la autoindagación de para qué ese niño no quiere hablar, y entonces nos damos cuenta que muchas veces, por ejemplo, no hay comunicación entre padre y madre. Por lo tanto, como no hay una buena comunicación, el niño no se comunica. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, eso se podría aplicar, por ejemplo, a una niña de 7 años que tiene problemas de lenguaje. Podremos decir, sus papás tienen problemas de comunicación. Es probable. O sea, eso decía que habría que hacer un estudio minucioso porque sería especular, pero claro, dando alguna pista, claro, aquí la mamá o el papá podrían de algún modo hacer su propia autoindagación, y si no pueden, pues acudir a un especialista. Nosotros somos especialistas, somos un grupo de especialistas que pueden llamarnos, y de algún modo pues estudiamos el caso y podemos dar una orientación emocional en este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando uno nace, hay casos de preeclampsia, por ejemplo, que la mamá tiene miedo de que le pase algo al hijo o a ella, ¿no? En el momento del embarazo, y eso influye en la información del hijo. Por ejemplo, si mi madre tuvo peligro de aborto, ¿sí? Si yo cuando estuve en el vientre de mi madre tuvo peligro de aborto, entonces esa información va a resultar en mí porque yo tiendo a abortar mis proyectos. Por ejemplo, estudio una carrera, estudio otra carrera, tengo un trabajo, tengo otro trabajo, entonces siempre estoy viviendo situaciones de abortar, pero porque yo tengo una programación en mi ADN de una madre que estuvo en peligro de aborto, no sé si cuando yo estaba preconcebido. Ahora, hay quienes, por ejemplo, también tienen problemas de identidad sexual, porque ¿cuántas veces pueden observar ustedes que es el primer hijo? El inconsciente colectivo dice que el primer hijo tiene que ser niño. Y esto hasta la fecha, Váyanse a los reinos que todavía existen en la tierra, y cuando está embarazada la princesa, pues esperan hasta que no llegue un niño. Ese es el que sucede a la corona, ¿me explico? Entonces el inconsciente colectivo de la humanidad dice que el primer hijo tiene que ser niño. Y cuando la mujer se embaraza y el papá está diciendo que nazca mi hijo, ya cuando mi hijo crezca, etcétera, etcétera, y ahí le mandamos un montón de información al chiquillo, pero resulta que es niña. Cuando nace es niña. Y viene la decepción. Y entonces viene en cierto modo rechazo del papá, porque fue niña,
Ya después dice, no, pues que sí te quise, ya cuando creciste, pero hay una información de un rechazo. Y entonces la niña crece con una falta de identidad. Inclusive, hay veces que nacen niñas y los papás les ponen ropa de niño. Les pones hasta sombrero y camisa y pantalones y botas y lo que quieras, porque ellos querían un niño. Entonces ahí hay un proyecto sentido que está metido en el inconsciente de ese niño, y esa mujer crecerá con cierta información de dominio, de querer dominar las situaciones, de querer inconscientemente. Y que cuando son pareja, Claro, siempre son la parte fuerte de la pareja. Siempre va a llevar el control. Exacto. Siempre tendrá que llevar el control. Y por ejemplo, doctor, también comentar lo siguiente. A veces hay, por ejemplo, familias que tienen varios hijos, le comentaba, y de repente, a veces cuando no son deseados algunos de ellos, supongamos el último de X hermanos, ¿no? Y a veces la mamá, sobre todo por un sentimiento supuestamente de culpa, sobreprotege sin percatarse conscientemente de ello al hijo o hija que no fue planeado, y a veces, valga la expresión también, inconscientemente descuida a los demás hijos, y de repente los demás hijos le reclaman a la madre, ¿sabes qué, mamá? Es que quieres más a mi hermana, quieres más a mi hermano menor, y la mamá pues siempre lo va a negar porque a veces no es cierto, pero a los hechos pasa otra cosa. ¿Qué sucede con eso, doctor? Por ejemplo, aquí que tengo que sentar esta base que es muy importante que la tomemos en cuenta. Nuestros padres no son culpables de nada, ¿eh? O sea, aquí no hay culpables. Claro. Tampoco estamos juzgando a nuestros padres. Es lo que nos tocó vivir. Así es. Por lo tanto, lo único que estamos diciendo es, necesitamos buscar una orientación de nuestra conciencia para que nuestra conciencia pueda tener las herramientas necesarias y pueda poder transitar el devenir de su existencia. ¿Sí me estoy explicando? O sea, yo no digo que si mi mamá no me deseó, qué mala mamá tuve, ¿no? Claro. No, simplemente tomar conciencia. Ella también trae sus propios programas. Exacto. Y de hecho, tuvimos los mejores padres. Claro. Cada uno de nosotros y de nuestros radioescuchas ha tenido los mejores padres, porque nuestros padres siempre nos dieron una gran lección. Tienes que aprender a quererte, tienes que aprender a valorarte, tienes que aprender a ser feliz, tienes que aprender a ser un hombre responsable. A pesar de mí. A pesar de lo que quieras. Sí. A pesar de todo, ¿no? Yo tengo un caso de un compañero que son 6 hermanos, en donde su papá le exigía y le exigía y le exigió toda la vida. A su hermano no les exigía. Pero ahora ya crecieron y él es un hombre muy ponderado, tiene muchos negocios, le va muy bien económicamente, vive en los Estados Unidos, y sus hermanos no tienen nada. Él se queja mucho de sus padres, entonces yo le hago ver, le digo, pero fíjate cómo gracias a ese tipo de información que te dan tus padres, donde a ti te exigían más, ahora tú eres lo que eres. Eres un empresario, eres un hombre ponderado, eres un hombre que no tiene, y en cambio tus hermanos que no fueron exigidos de esa manera, pues lamentablemente no han sabido agarrar el curso de su existencia. Entonces, nuestros padres, aquí hay un dato interesante, por ejemplo, si yo tengo un padre ausente, la mamá, siempre cuando el macho alfa sale de la casa, la mamá tiene que agarrar un macho de sustitución, es biológico, es una reacción biológica. Y toma uno de los hijos. Y entonces toma uno de los hijos, claro. Y entonces ese hijo, en este caso tú me planteas el ejemplo del último hijo, que es sobreprotegido, pero generalmente es el hijo mayor, ¿sí? Y ese hijo mayor es el padre sustituto o el hijo sustituto del padre. Entonces el hijo se rebela, se va de la casa, o puede crecer siempre con cierta dependencia hacia su madre, ¿me explico? Hay una dependencia emocional, odio-amor en este caso, ¿no? Uh-huh. Pero siempre hay esa información en donde si el papá se va, si el padre está ausente, entonces la madre tiene que agarrar un macho de sustitución y es el hijo. Y por ejemplo, doctor, también puede haber los casos a la inversa del padre y la madre, el mismo ejemplo que uh-huh. dice, pero al revés. ¿En donde se agarra a quién? Por ejemplo, que en vez de que sea el macho alfa, ajá, que sea la mujer alfa, pero por ejemplo. Por supuesto, por ejemplo, hay padres que tienen muchos problemas con la esposa y entonces agarran a la hija como madre sustituta, ¿sí? Y entonces con la hija se comunican, con la hija pasean, con la hija lloran, con la hija comentan los problemas y no lo hacen con la mujer. A mí me tocó, doctor, ver una escena muy fuerte en el kinder de mi niña, donde una madre a su hijo, al hijo de su hija, le dice así explícitamente: en la casa mandamos las mujeres, así que tú te callas y te comportas. Claro. Entonces, esa repercusión a ese niño es algo... Sí, es un matriarcado. Sí. Okay, pero aquí se generan, eso lo dice la psicología y lo señala también Carl Gustav Jung, o sea, se generan muchos complejos, o sea, el complejo de Edipo,
del hombre hacia la mamá, el complejo de Electra, de la madre hacia el padre. O sea, son complejos que nosotros vamos generando y son ciertas actitudes. Obviamente, por ejemplo, si tú eres un papá y desplazas a la mujer, o bien tu esposa tiene que salir de la casa, porque ya se dan muchos casos de estos, en donde el hombre está en la casa y la mujer trabaja. ¿Me explico? Entonces el padre se concentra con la hija, tiene una gran amistad con la hija y quiere mucho a la hija. La pregunta es, ¿qué tipo de hombre va a buscar la hija cuando se case? ¿Le gustarán los hombres adultos? ¿Le gustarán los hombres que piensen en forma madura? Porque ella no está buscando a una pareja, está buscando a un papá. ¿Me estoy explicando? Entonces siempre va a tener esa tendencia a buscar a un hombre de edad madura. Así es, doctor. Estamos tratando un tema sumamente interesante, amigos. El estudio transgeneracional con el doctor Odilon González Hernández. No le cambie, regresamos. Grado 33. Son las 10:14. Son las 10:14. Deje que José Chávez y su mágico mundo espiritual entre a su hogar. Conozca el verdadero arte de la adivinación sorprendente. Cada vez son más las personas que han cambiado su vida, recibiendo la protección de los santos. No caiga en manos de charlatanes. Deja tu destino en manos de José Chávez, auténtico santero. Recupera la salud perdida, llena de felicidad y prosperidad tu vida. José Chávez te atenderá en Ileye Mayá, Plaza Comercial Capuchinas, local 34, planta baja. Y ahí mismo está Ileye Mayá 2, en el local 39 y 40. Busca las ranitas de la suerte o llama a los teléfonos 317-9091, 313-6522 y 317-8239. Ileye Mayá. Se encuentran escuchando Grado 33. Elfo Producciones. Video y fotografía profesional. Pasarelas, 15 años, bodas, bautizos. Cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso 44 31 41 53 26 o al correo electrónico elfo7269@live.com.mx. En Elfo Producciones le damos vida a los recuerdos. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes de 21:30 a 22:30 horas en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. ¿Quieres construir, ampliar o remodelar tu casa? ¿O quieres realizar algún proyecto de construcción? El arquitecto Salvador Mora es tu mejor opción. No lo pienses más y marca el teléfono celular 44 31 40 84 01 y todo un equipo de expertos en la construcción que dará tus órdenes. Garantizamos tu satisfacción y todo a un excelente precio. Llámanos 44 31 40 84 01. Salvador Mora, Arquitectura. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias?
En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos, amigos, a Grado 33. Tenemos mensajes y saludos de María Andrea Argüelles, Fabián López, Marco Cortés, Janet Arevalo. Un gran saludo y agradecimiento a todos ellos. También, doctor, me viene a la mente, estoy seguro que muchos de nuestros amigos que nos están sintonizando se están identificando, obviamente, con sus palabras, lo cual siempre es gratificante y son reflexivas. Al respecto de lo siguiente, después de identificar no quisiera llamar problemática personal, sino cuestiones o situaciones personales, ¿qué puede recomendarle a toda la gente para precisamente cortar de tajo ese tipo de situaciones, que no sean esos loops, esos ciclos, y mejorar no solamente su propia vida, sino las de sus siguientes generaciones? Claro, pero primero que nada, como dije desde un principio, hay que ver, esto es un estudio, o sea, esto es un estudio profesional. Es un estudio consciente, es un método en donde nosotros nos sentamos con nuestro cliente y estudiamos, ¿no? Ahora, que la gente quiera hacerlo solo, también lo puede hacer, claro que sí, pero necesita tener una información muy completa de todo esto y estudiar específicamente qué situación familiar, personal, de los hijos quiere abordar. Entonces, cuando la persona tiene esa capacidad de hacer una autoindagación, que es a lo que nosotros lo llevamos en nuestra consulta, pues entonces es muy fácil, hay que ilustrarse, hay que tomar conciencia. En este caso voy a ser muy específico. Si nosotros, por ejemplo, ahorita platicaba aquí con Francisco, si nosotros fuimos abandonados por nuestros padres, pues mi padre me dio una gran lección. Hijo, tienes que entender que lo único que se puede querer es a ti mismo tú. ¿Sí me explico? Entonces, mi papá es el mejor papá que yo he tenido y me da la información de que tengo que aprender a quererme. Y es real, Es real, porque en esta vida práctica, si tú estás esperando que otro te haga feliz a ti, estás mal. Tienes que aprender a ser feliz, porque la felicidad es un estado de conciencia y la felicidad parte de adentro hacia afuera. ¿Estamos en lo correcto? Entonces, a esas personas que se sienten solas, rechazadas, abandonadas, que sienten que no valen, pues obviamente tienen que mirar hacia atrás, ¿sí? Ir a su pasado, tomar conciencia de esa información y reescribir su historia. Esa es nuestra frase, nuestro eslogan de nuestro grupo de Reset. Ahí nos búsquenos en el Facebook, Reset BNE, y ahí les enseñamos cómo nosotros podemos reescribir nuestra historia. Pero hay que hacer un estudio de un estudio transgeneracional, ir a nuestro pasado. Un ejemplo, tú vives una historia del pasado y ese pasado se hace presente en este momento. Entonces el pasado es un tiempo efímero, porque el pasado siempre se está proyectando a través del callejón del presente y está generando nuestro futuro, ¿me explico? Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia que hemos tenido los mejores padres. Si mi padre me obligó a que yo no tenía dinero y que me enseñó a trabajar, pues es el mejor maestro que he tenido. Me ha enseñado a ser responsable, me ha enseñado a ser honesto, y yo le tengo que agradecer eso, porque pues se aprende. Es decir, ¿cómo valora uno la salud? Por ejemplo, les hago esa pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se puede valorar la salud? ¿Cuándo valoran más su salud? Cuando nos enfermamos. Cuando estamos enfermos. Cuando yo voy a valorar a un padre o a una mujer o a un hijo, pues obviamente cuando estoy sometido a ciertas circunstancias. Entonces yo tomo conciencia de la trascendencia de esa información para que la pueda integrar en mí, que esta es la parte importante de un acompañamiento en bioneuroemoción que nosotros hacemos en nuestro grupo. Tratamos de integrar esta información para que la persona logre trascender muchas circunstancias. Por ejemplo, esta es una oportunidad para sanar muchas situaciones de nuestra vida. Hay que aprender a perdonar, hay que aprender a perdonarnos, porque por ejemplo yo puedo decir, es que a mí no me va bien porque yo no tuve unos buenos padres, por ejemplo, y eso es un error. Repito, hemos tenido los mejores padres, por lo tanto yo tengo que sanar esa percepción hacia mis padres. Mis padres me han enseñado que si él, no triunfó porque no se supo integrar a una sociedad, pero él me está dando esa información para que yo me aprenda a integrar a una sociedad. ¿Me estoy explicando? Ahora, perdono esa situación, me perdono a mí mismo, y entonces mis circunstancias cambian, porque ahora ya estoy usando la conciencia. Este es un paso muy importante. ¿Por qué? Porque mi conciencia siempre crea. La conciencia siempre tiende a expandirse, siempre. Pero como nuestra conciencia está sometida
a un proceso de dualidad, bueno y malo, ganancia y pérdida, triunfo y fracaso, favorable, desfavorable, siempre estamos metidos en esa polaridad, entonces nuestra conciencia no sabe para dónde mirar. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando uno ya tiene una información integrada, puedes ver con claridad esas dualidades de la vida, ganancia y pérdida, por ejemplo, y entonces ya me meto por el carril del medio. Podemos decir que lo que hace usted y su grupo es ayudar a enfocar precisamente cada uno de esos puntos que necesitan ser cambiados. Les ayudamos a integrar, a cambiar su percepción, a que tomen conciencia y a que la vida de cada uno de nosotros cambie a través de nuestra autoindagación y de nuestra toma de conciencia particular. Y por ejemplo, en ello también, doctor, ¿qué les podría comentar, decir? Y obviamente desde mi punto de vista no es juzgar, mis respetos para toda la gente que haga lo que voy a comentar, pero cuando a veces entran, valga la expresión, como hay una frase por ahí, una rebeldía sin causa, de que muchos dicen a X edad, independientemente de la edad, hombres, mujeres, dicen, es que ya no aguanto a mi familia, a mis padres, me voy de la casa. Claro. Y después tienen una amargura y un arrepentimiento de por vida y su orgullo no les hace aceptarlo. Pero ese arrepentimiento y esa amargura les hace estar amargados de por vida. ¿Qué les recomendaría usted, doctor? Aquí hay algo bien interesante. Yo creo que los ejemplos siempre sirven. Justamente el miércoles pasado estoy ante una niña de 21 años en donde su mamá pues no entiende a la chiquita, ¿no? Se comentan casos porque a través de los ejemplos todos aprendemos, ¿de acuerdo? Entonces resulta ser que esta, y no decimos nombres para no faltarle respeto a nadie. Entonces, esta pequeña tiene 17 años, sus papás son papás muy trabajadores, tienen una economía muy solvente, tienen tiendas, el papá le da dinero para que ella se compre un carro, el papá le paga un sueldo porque la niña trabaja ahí, pero la niña no está a gusto en casa, la niña se quiere ir. Entonces, haciendo un estudio de su transgeneracional, encontramos que ella tiene 21 años, la abuela se casa justo a los 21 años, se va de la casa. ¿Me explico? O sea, el inconsciente siempre va a estar buscando que tú tomes conciencia para eso. Y lo que tú dices ahorita, Salvador, o sea, ¿cómo es posible que esa rebeldía injustificada, esa rebeldía sin causa, teniendo todo en la casa, lo pierda, ¿no? Por un plato de lentejas, en este caso. ¿Sí? Cambia su progenitura y se dice por un plato de lentejas. Entonces, esta información, si esa pequeña, esa niña, toma conciencia de que el inconsciente la está obligando a repetir una información, ¿sí? Y que aquí la información está complicada, porque la niña, la abuela, se va a los 21 años con ese hombre y el hombre, a la esposa, a la abuela no la acepta la familia, entonces el hombre se quita la vida. Wow. Realmente muy interesante, doctor. Y bueno, amigos, realmente los programas, cuando tenemos aquí en el panel al doctor Odilon González Hernández, aparte de ser muy reflexivos, pues nos enseñan mucho para que cada quien pueda evolucionar en todos los aspectos. Y pues doctor, realmente el tiempo se nos va como agua. Muchas gracias. Siempre es un gran gusto tenerlo aquí y pues algo ampliamente con lo que quiera concluir. Claro, sí, simplemente comentarles a todas las madres que tomen conciencia de su vida, que entiendan que el nerviosismo de su hijo no es el nerviosismo del hijo, es el nerviosismo de ella. Hay muchos niños hiperactivos que simplemente reflejan la hiperactividad de la madre. O sea, todo lo que la madre quiere hacer y no puede, se refleja en la hiperactividad del hijo. Pero esta es una oportunidad para sanar. Y los invitamos a todos a que consulten nuestra página en Reset BNE, en Facebook. Déjennos sus comentarios o solicítenos una consulta vía internet. Y ahí están nuestros teléfonos y estamos a sus órdenes. O visiten nuestro consultorio aquí en Morelia, Michoacán. Estamos aquí en la calle Revolución, número 385, por el Mercado San Juan. Nuestro teléfono es el 313-5266. Muy amable, doctor. Gracias Francisco, a ustedes. nos despedimos. Pues agradecer su visita, doctor, y como bien lo dijo Salvador, es un placer tenerlo aquí y nunca terminamos de aprender. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Siempre es un gran gusto, doctor, y es muy gratificante el que esté con nosotros, lo cual le agradezco, aparte de estas pláticas, el darme la oportunidad de también ser su amigo. Muchas gracias, doctor. Amigos, pues realmente un gran gusto, como siempre, estar con todos ustedes. Mañana no se pierda nuestro programa en los viernes de Fenómenos Paranormales aquí en Grado 33. Hemos sido el doctor Odilon González Hernández, Francisco Espinosa, nuestro productor ejecutivo Efraín Rodríguez Lechuga Billy, Brandon en los controles técnicos, Jonathan en las computadoras, todo el equipo de Portal Hidalgo, su servidor Salvador Mora, como siempre, un gran gusto estar con todos ustedes. Y por último, amigos, si les interesa el tema de la Ouija, no se pierdan el día de mañana los viernes paranormales aquí en Grado 33. Muy buenas noches. Por hoy tus sentidos fueron alertados. Grado 33.
Buenas noches, nos vemos en una emisión más de Grado 33, una producción de Efraín Rodríguez para Portal Hidalgo Radio.